Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra reunión de discipulado para el día de hoy. En esta ocasión vamos a estar estudiando, continuamos estudiando, perdón, el capítulo número 8 de nuestra confesión de fe y vamos ya avanzando en varios de los párrafos y pues todavía nos queda una lección más para poder culminar totalmente este capítulo. Así que antes de comenzar con nuestra clase de este día, vamos a orar al Señor para ponerle este tiempo en sus manos. Así que oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por permitir a este grupo de tus hijos, Señor, poderse conectar, poder utilizar estos medios, esta plataforma, Señor, para aprender en esta noche, para continuar estudiando acerca de ti, Señor, de tu función como mediador, Padre, de este nuevo pacto que tú nos has dado en tu sangre, por el cual, Señor, nos has reconciliado contigo mismo, Señor, y nos has librado de la condenación eterna, dándonos una vida para poder disfrutar contigo eternamente, Señor. Padre Santo, ayúdanos a poder comprender todas estas cosas, a poder ver a la luz de tu palabra, Señor, esta importante obra que tú has hecho como mediador de este pacto, Señor, y a poderla enseñar a otros de una manera eficaz, conforme a lo que está escrito en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, déjenme desplegar entonces nuestro material para este día. Ahí estamos ya. Se mira, ¿verdad? Sí, se mira. Bien, gloria al Señor. Entonces, como les decía, vamos por el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Y antes de comenzar, vamos a recordar nuestro verso para memorizar esta semana, que dice: me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Así que tratemos de memorizarlo esta semana para que podamos decirlo todos juntos el domingo en la iglesia. Amén. Así que continuando con nuestro estudio, eh, dijimos que este capítulo se divide en 4 partes. Ya pasamos por la primera parte, que era la ordenación al oficio de mediador. Luego pasamos a la segunda parte, que es su encarnación para el oficio de mediador. Pasamos ya a la tercera parte también, que son los requisitos para el oficio de mediador. En la reunión pasada comenzamos esta cuarta parte con la ejecución del oficio del mediador y vimos los párrafos 4, 5 y 6, que son su descripción histórica, su operación central y sus comunicaciones en la antigüedad. Así que ahora estamos viendo la segunda parte de esta cuarta parte, la ejecución del oficio de mediador, y en esta segunda parte tenemos el párrafo 7, 8, 9 y 10. Para efectos de esta clase, nos vamos a enfocar el día de hoy en los párrafos 7 y 8, que tienen que ver con su comunión misteriosa y su aplicación eficaz respectivamente. Así que comencemos con el párrafo 7. ¿Qué dice el párrafo 7? Si me ayuda ahí a leer mi hermano Lucas. Dice, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en la escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. Amén. Vimos anteriormente de la unión hipostática de Cristo, por medio de la cual la naturaleza humana, en la que Él es completamente hombre y es completamente eh, Dios, está unido en un solo ser, que es la persona del Jesucristo. Entonces, donde se vuelve misteriosa esta unión es en tratar de explicar cómo funciona, ¿verdad? Eso es algo que es inherente únicamente a la persona de Cristo. Pero
lo que nos está diciendo en este párrafo es que lo que es propio de una naturaleza, a veces por decir algo de la naturaleza humana, se le atribuye a la naturaleza divina en la escritura, a la persona que está denominada por esa naturaleza. Y de igual forma, la naturaleza divina se le atribuye a la naturaleza humana. Algunos ejemplos de esto lo encontramos primeramente en Juan 13:13. Noé, si me ayuda a leer ahí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Vemos entonces que el Hijo del Hombre es un título para su naturaleza humana. Está diciendo que fue el que subió al cielo. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que al cielo no puede entrar carne ni sangre. Pero a causa de la persona de Jesucristo, se usa este título de Hijo del Hombre para referirse a Él, a ese Cristo, a ese verbo que fue encarnado, ese Dios hecho hombre, fue el que subió al cielo, sino otra persona. Como que dice al que le decían el Hijo del Hombre mientras estuvo aquí en la tierra, ese fue el que subió al cielo y ese es el que está en el cielo. Y ese es el mismo que descendió del cielo. Igual en los Hechos 20:28, si me ayuda, vamos a ver, Martita, a leer Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Entonces aquí nos está hablando de la naturaleza divina, ¿verdad? Que Él ganó por su propia sangre y no la ganó en su condición de divinidad, sino que en su condición de hombre, en su naturaleza de hombre, por la cual entregó su cuerpo y fue sacrificado por nosotros, ¿verdad? Pero vemos que ambas naturalezas son intercambiables para referirse a la misma persona del Señor Jesucristo. ¿Estamos? Amén. Ok, entonces ahí es donde vemos esa comunión misteriosa ahí en estas dos funciones de ambas naturalezas, que algunas veces cosas que son espirituales se le atribuyen a la naturaleza humana y cosas que son de la naturaleza humana se le atribuyen a la naturaleza divina, perdón. Entonces, la escritura usa estos dos títulos de manera intercambiable para referirse a la persona de Jesucristo, en el cual estas dos naturalezas están presentes, completamente hombre y completamente Dios. ¿Cómo lo hace? Pues ese es el misterio de su naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Párrafo 8, dice el párrafo 8, si me ayuda a leer la hermana Lisette. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Muy bien. Aline. Persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación. Robert. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Muy bien. Entonces, este párrafo tiene 9 incisos, 9 numerales, y vamos a ir viendo cada uno de ellos que nos habla acerca de su aplicación especial, la aplicación especial de este oficio de mediador. ¿Verdad? El primer numeral nos dice a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención cierta y eficazmente, les aplica y comunica
la misma, ¿verdad? Esta redención eterna que Él ganó, Él la aplica cierta y eficazmente y la comunica de la misma manera. Miremos algunos versículos que afirman que apoyan esta afirmación. Hermano Noé. Ah, no, el hermano Noé ya leyó. Vamos a poner a Lurbin. Ok, dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. El que me viene no le echa fuera. Hola. Muy bien. Sí, perdón. Amén. Sí. Henry. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Entonces está hablando aquí, ¿verdad? A todos los que fueron dados por el Padre desde antes de la fundación del mundo, por medio de su predestinación. Estos fueron escogidos de Dios, dados al Hijo, para que Él muriera por ellos y los redimiera. Y entonces eso es lo que está diciendo aquí el Señor en Juan 6, 37 y 39. Creo que alguien tiene el micrófono prendido. Okay. Listo. Dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Luego el verso 39 dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y eso nos ratifica lo que nos dice la confesión, ¿verdad? Que Cristo ha obtenido eterna redención y de una manera cierta y eficaz aplica y comunica esta redención para sus escogidos. Ahora, el numeral 2 dice que Él continúa haciendo intercesión por ellos. ¿Y dónde encontramos esto? Hermano Mario. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Cristo intercede actualmente por nosotros. Él está rogando al Padre por nuestras vidas. Y vemos esto también más adelante en otros versículos, cuando habla acerca de que Él envía al Consolador, acerca de que Él es el abogado que tenemos delante del Señor Jesucristo. Cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Esa es la función de intercesor. Cuando nosotros pecamos, Él está ahí delante del Padre intercediendo por nosotros para darnos su perdón. ¿Por qué razón? Porque Él murió por nosotros. Muy bien. El siguiente numeral dice, uniéndolos a sí mismo por su espíritu. ¿Dónde podemos leer eso? Romanos 8, del 1 al 2. A ver si me ayuda. A ver, ¿quién no ha leído todavía? Hermana Laura. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, ahora a través de el sacrificio de Cristo estamos unidos a Él por medio de su Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu el que nos ayuda a nosotros a poder caminar de acuerdo a esa unión que tenemos ahora en Él. El siguiente enunciado de nuestra confesión dice, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Miremos a dónde encontramos esto. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Y es el verso que estábamos hablando anteriormente. Hermana Carla, ¿está por ahí? Sí, pastor. Bien, lea ahí.
de Juan 2:1. Buenas noches. Hijitos míos, Hijitos míos, estas cosas os escribo hijitos míos, para que no estas pequéis, cosas os escribo y si para que no alguno hubiere pequéis. pecado, Y si alguno abogado tiene tenemos pecado, para el Padre, abogado a tenemos para con el Jesucristo Padre, el a justo. Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien. Creo que la hermana Carlota se confundió y lo estaba Sí, leyendo. perdón. Sí. No se preocupe, el próximo nos ayuda usted. Una vez más, 1 Juan 2, del 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vemos claramente que su palabra fue escrita para revelarnos a nosotros nuestra condición de pecado y hacernos justamente con esa declaración y con esa revelación que en el momento en el que nosotros caigamos en pecado, tenemos a alguien que nos puede ayudar, que intercede por nosotros y que nos guía hacia ese perdón y hacia esa dispensación de nuestras faltas, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y juntamente con esto también nos reveló su plan para nosotros, el cual incluía nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por venir, ¿verdad? A través de la Escritura, a través de su revelación especial, nosotros aprendemos que viene un juicio sobre la tierra, que el Señor Jesús vuelve por su iglesia, pero que aquellos que están en Él, aquellos que han puesto su confianza en Él, pueden tener confianza y salvación, y pueden estar tranquilos en saber que aunque el Señor traiga juicio y destrucción para los malvados en este mundo, nuestros pecados ya han sido perdonados. Y eso lo encontramos nosotros únicamente a través de su palabra, ¿verdad? Así que Él nos ha revelado nuestra redención en su palabra, y por medio de ella también el misterio de la salvación. ¿Cuál es el misterio? Que Jesús, siendo justo, siendo Dios, se entregó a sí mismo por los más viles pecadores para salvarlos de su propia ira. Así que, si eso no es misterio, ¿qué más es? ¿Por qué vino el Señor Jesús a morir por nosotros? Pudiendo morir por criaturas mucho más especiales, por los ángeles. Pero Él no tuvo a bien en su plan salvar a los ángeles caídos, sino que Él nos salvó a nosotros. Entonces, esa es la gran manifestación de su gracia, que Él murió por viles pecadores como nosotros, sin merecerlo, pero aún así Él dio su vida por nosotros. Siguiente enunciado. ¿Algún otro versículo que nos hable acerca de esto? Lo encontramos en Juan 15, 13 y 15. Hoy sí, Carlota, si nos ayuda a leer. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el 15. Perdón. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Muy bien, aquí entonces leemos nuevamente lo que venimos hablando anteriormente, ¿verdad? Que el Señor reveló su plan en su palabra, y juntamente con eso nos reveló el misterio de su salvación para que nosotros podamos conocer la manera en la que nosotros podemos ser salvos. Sí. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Nuevamente, el Señor revela su palabra a aquellos que Él escogió
para que no se pierdan, sino que para que tengan salvación y que conozcan el misterio de esta salvación. Efesios 1, del 7 al 9. A ver. Helen. Efesios 1 del 7 al 9. En quien tenemos Perdón. Ahí está. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Entonces, nuevamente, lo que venimos afirmando, ¿verdad? Que el Señor reveló, conforme a su gracia, estas cosas para darnos a nosotros salvación. El siguiente enunciado dice, gobernando sus corazones por su palabra y por su espíritu. Primera de Juan 5:20. Martita. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Su palabra y su espíritu gobiernan nuestros corazones, dándonos el entendimiento necesario para conocer la verdad y para conducirnos, para caminar conforme a esa verdad. También dice, persuadiéndoles a creer y obedecer. ¿Dónde encontramos esos soporte para esta afirmación? Aline. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermana Lisette. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. De esta manera conocemos a los que son de Dios y a los que no son de Dios, a los que Él por su gracia les ha permitido tener el nuevo nacimiento, están caracterizados por esta nueva vida del Espíritu, porque andan en esta novedad de vida. Y en este sentido, la Biblia es bastante clara de mostrarnos a nosotros lo que nosotros tenemos que buscar en una persona para determinar si una persona es creyente. Porque si una persona ha venido a la salvación, esta persona constantemente está siendo por el Espíritu Santo de Dios, quien la une a Él mismo, la persuade a creer y a obedecer. ¿De qué manera? Romanos 8:9 dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que. ¿Verdad? Entonces, una persona que tiene el Espíritu de Dios adentro no puede estar satisfaciendo los deseos de la carne, sino que tiene que estar satisfaciendo esos deseos que son propios del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Bueno, en Gálatas 5 encontramos una lista extensiva. Vamos nuevamente a leer. Déjenme compartir acá mi Biblia. Gálatas 5, 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, una persona que se está dedicando a satisfacer las obras de la carne, nos dice a Romanos 8, que
no es una persona en la cual mora el Espíritu Santo. Y a veces leemos esto como una lista y la pasamos por alto, ¿verdad? Sin detenernos a pensar qué es lo que esto significa. Una persona que está en adulterio es una persona que está en una relación prohibida. Una persona que está en fornicación también es una persona que está satisfaciendo los deseos de su carne. Inmundicia, lascivia, eso es, podemos categorizarlo como las personas que están viendo contenido inapropiado o están participando de contenido inapropiado. Idolatría muchas veces se entiende como el adorar a dioses falsos, ¿verdad? Pero mirábamos algunas semanas atrás que idolatría también es adorar al Dios verdadero con métodos falsos, de una manera contraria a la que Él ha establecido y está regulada en su palabra. Hechicerías. Tal vez alguien no es que va a andar ahí comprando pócimas, pero muchas veces recurrimos a prácticas que son similares a las que usan los hechiceros. ¿Como qué cosa? Andar ungiendo con aceite, andar usando prendas especiales para que el Señor nos bendiga o para que tengamos éxito en alguna cosa. Incluso, hermanos, andar confiando en horóscopos y en cosas similares es, en cierta manera, hechicería. Andar creyendo en las tradiciones, que si no le pone un gorro al niño, que si no le pone un cordón rojo, le van a hacer ojo y un montón de cosas que son propias de nuestro pueblo, ¿verdad? Que al final provienen de un origen oculto. Hay muchas prácticas que nosotros miramos como culturales que tienen mucha relación con esta parte del ocultismo y que pudieran ser caracterizadas ahí dentro de esa gran categoría de hechicería. Miremos qué más. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y la lista continúa. ¿Cuántos nos gusta estar peleando con la gente? Hay hermanos que son combativos, que son, les gusta entrar en controversia, a veces en el supermercado, a veces en una tienda de conveniencia, estar peleando con otras personas. Se les olvida en cierto momento que son cristianos y afloran todas estas cosas, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, los celos enfermizos, los celos tóxicos, ¿verdad? Andar celando a nuestra pareja de una manera no saludable, de una manera infundada, únicamente por lo que la Biblia llama como malas sospechas, son obras que provienen de la carne. Herejías, andar promoviendo una enseñanza errónea que es contraria a la Escritura. Ahora está muy de moda eso del culto a los ángeles, ¿verdad? Andar enseñando que tenemos poder sobre los ángeles y que los ángeles hacen cosas por nosotros. Esa es una herejía contra la que peleó la iglesia en el principio, y por eso Pablo dice, si yo o cualquier ángel viene y les predica otro evangelio, sea ese ángel anatema, o sea, el que anda predicando ese evangelio, anatema. Un anatema es alguien que está maldito, alguien que está destinado a la destrucción. Entonces, no podemos nosotros participar de falsas enseñanzas, y a veces caemos en falsas enseñanzas por el simple hecho de que no estudiamos suficientemente nuestra Biblia. Entonces alguien viene y nos presenta algo que es novedoso, que suena bien, y nosotros ignorantemente caemos en esa falsa enseñanza. Cuando hacemos eso, estamos obedeciendo a las obras de nuestra carne. Estamos actuando como hermanos carnales, aunque pensamos que estamos siendo bien espirituales.
Homicidios. Si bien es cierto, es difícil, creo que alguien que haya matado a otra persona esté en la iglesia, aunque no es tampoco extraño, ¿verdad? Tenemos casos de personas que han sido policías, guardias o militares, ¿verdad? Pero a lo que habla ahí es hacerlo a sangre fría, de una manera premeditada. Si bien es cierto, no es muy común encontrar a alguien que haya matado a otra persona, pero el Señor Jesucristo nos recuerda que a cualquiera que odia a su hermano ya lo mató en su corazón, ¿verdad? Y muchos podemos a veces caer en esa situación al tener odio o resentimiento contra alguien eh, y de esa manera incurrir en homicidio, y es una obra de la carne también. ¿Qué más? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto. Y a veces uno es bien, hace de lado unas cosas para condenar otras. Y por ejemplo, sí, pastor, dele duro a los borrachos, ¿verdad? Y quizás usted no tiene problemas con el alcohol, pero puede tener algún otro vicio. El principio acá es ser dependiente de una sustancia, independientemente de la que sea. Entonces, no solamente puede ser culpable de esa obra de la carne por la ingesta de alcohol, sino que también por la ingesta de algún alucinógeno, un estupefaciente, incluso cualquier cosa que domine y que controle su vida. Hoy en día los muchachos caen fácilmente en otro tipo de adicciones, más que todo relacionadas con el entretenimiento. Han venido a mí personas, hermanos, que tienen parejas que tienen serios problemas porque el esposo es adicto a los videojuegos y pasa horas interminables, toda la noche pasa en sus videojuegos y no dedica tiempo a su esposa, no dedica tiempo a sus hijos, y tiene un gran problema en el matrimonio porque está cautivado por ese vicio, ¿verdad? Cuando la esposa trata de abordar ese problema, él le dice, pero si yo no estoy haciendo nada inofensivo, yo estoy aquí en mi casa jugando y estoy jugando con mis amigos. ¿Preferís que ande en la calle, que me mire con otras personas y que ande en otros vicios, o que esté aquí en la casa? Francamente, el que esté en la casa es igual a que si anduviera en la calle en otras cosas, en otros vicios y en otras perversidades. ¿Por qué? Porque aunque está presente el cuerpo, está ausente de una manera de calidad, pues no puede dedicar ese tiempo de calidad. Entonces, igualmente es un vicio que puede llegar a hacer mucho daño a las familias. Y el gran problema es que se presenta como inofensivo. Y hemos llegado a ver casos en los que, como están conectados y jugando con otras personas al mismo tiempo, ¿verdad? En otros lugares, hombres han llegado a tener relaciones ilícitas con otras mujeres que están jugando también ahí, y entonces una plática indebida, un intercambio indebido de datos lleva a un encuentro amoroso, y cuando menos acuerda está en un adulterio por culpa de algo tan inofensivo como un videojuego. Entonces, el principio es el mismo. Vicio es vicio. Puede ser vicio de alcohol, puede ser vicio de droga, puede ser vicio de videojuegos, puede ser vicio de cómics, puede ser vicio de cualquier otra cosa, siempre que domine, mire, hasta café, hasta comida, hasta la Coca-Cola. Todas esas cosas que dañan nuestro cuerpo, que alteran nuestras emociones, que alteran nuestro estado de ánimo, al punto de que estamos gruñones, estamos totalmente alterados en nuestra manera de ser.
Eso es un vicio. Y tenemos que tratarlo bíblicamente y tenemos que mortificarlo, como nos habla ahí este pasaje. Y entonces somos bien duros en juzgar el alcohol, pero somos bien livianos en juzgar otros tipos de vicio, ¿verdad? Y el principio es el mismo. Cualquier sustancia que cause una adicción tiene que ser atacada porque es una obra de la carne. El Espíritu nos hace libres y eso es libre de cualquier adicción. Orgías, esos comportamientos sexuales inapropiados y cosas semejantes a estas. Esto incluye toda la nueva lista de pecados que puedan salir más adelante, que caen dentro de estas categorías. Entonces, no es que solo estas, si no cometo esta, entonces estoy bien. No, cosas semejantes a esa, y eso abarca mucho más que no está mencionado en esta lista, ¿verdad? Entonces, estas cosas están tipificadas como obras de la carne, y contra esas cosas nosotros tenemos que estar luchando. Si nosotros somos de Dios y nosotros hemos nacido de nuevo, no podemos estar participando de estas obras de la carne. La vida del cristiano tiene que estar caracterizada por una victoria permanente. Día a día tenemos que estar trayendo a muerte estos pecados. Y por consiguiente, debemos perseverar en estas otras cosas que la Biblia llama el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Por tanto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, vuelvo a la carga con lo que nos está diciendo Pablo en Romanos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces vivamos según el Espíritu y no conforme a la carne. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es fácil caer en estas cosas y seguir alimentando estas cosas. Por lo tanto, no es de él. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el siguiente numeral: y venciendo todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Colosenses 2:15, hermano Henry. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Primera de Corintios 15, del 25 al 26. Robert. ¿No está Robert? Hermano Mario. ¿Cuál, pastor? Ahí está Robert, ya apareció Robert. Primera de Corintios 15, del 25 al 26. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. El Señor Jesús venció a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Colosenses nos dice su obra al despojarlos y al exhibirlos públicamente y declarar su triunfo sobre la cruz. Y Primera de Corintios 15, 25 al 26 nos habla del último enemigo a vencer, cuando sus escogidos sean resucitados y sean transformados en gloria para habitar juntamente con él. Ahí nos dice Apocalipsis que ya no va a haber llanto, ni dolor, ni muerte. Entonces ese será el último enemigo que será destruido. De tal manera y forma, dice, que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación. Esto lo encontramos en Efesios 1, del 9 al 11. Si me ayuda, hermana Carla Brizuela.
Ana Carla. Ahorita. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien. Lurbin. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el signo de su voluntad. Amén. Entonces, si vemos acá, aparece una palabra especial, que es la palabra dispensación. Entonces, quiere decir por esto que la confesión es dispensacional. No, de ninguna manera. La palabra que la Biblia usa para hablar acerca de los diferentes tiempos en que Dios ha manifestado su obra de redención es la palabra dispensación. Sin embargo, la diferencia entre el sistema de interpretación dispensacionalista y el sistema de interpretación pactual nuestro es que el énfasis no está en la dispensación. Para los dispensacionalistas, el énfasis está en cada una de estas dispensaciones, en la ley, en la gracia, en la inocencia, en la edad del gobierno humano, en la edad del milenio, en la gran tribulación y en todas esas cosas. Para nosotros, el énfasis no está en cada dispensación, el énfasis está en la promesa que Dios hizo y que fue siendo revelada de manera progresiva a través de cada dispensación. ¿Verdad? Asimismo, Efesios nos habla acerca de esta dispensación. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, en este momento en el que Cristo fue manifestado, cuando Cristo fue manifestado, cumplió su ministerio, murió y resucitó, Él, según su beneplácito, reunió todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y nos dio su herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Verdad? Él cumplió el plan que había establecido desde antes de la fundación del mundo y que fue manifiesto a nosotros en esta dispensación en la que Cristo vino, murió, resucitó y subió al cielo. De eso es lo que nos está hablando ahí. No nos está hablando de las cosas que nosotros ya conocemos, ya hemos hablado anteriormente acerca del dispensacionalismo. Finalmente, el último numeral nos habla, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. ¿Verdad? Todas estas cosas Dios las hizo por su libre y absoluta gracia, sin estar viendo que había algo especial en los hombres que Él había escogido para que fueran dignos de recibir su gracia y dignos de recibir su misericordia. Y este último numeral, mis hermanos, afirma la perspectiva calvinista que tenían los bautistas particulares en el siglo XVI. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero quiero que miremos algunos versículos bíblicos que nos hablan acerca de esto. En primer lugar, el versículo que ya habíamos leído anteriormente, que es Efesios 1, del 8 al 9, solo que hoy comenzamos desde el 8, anteriormente desde el 9, y dice, Efesios 1, del 8 al 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Es decir, según su propio placer, según su
propia voluntad, Él nos dio a conocer este misterio. No porque nosotros hayamos sido importantes, no porque nosotros hayamos sido especiales, no porque nosotros hayamos sido diferentes, sino que por su propia voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como en la tierra. En él mismo, asimismo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo es el depósito por el cual Dios afirma que en un futuro, cuando Él regrese, nosotros seremos suyos. Mientras tanto, estamos aquí en este cuerpo, estamos en tribulación, estamos en angustia, vivimos en un mundo caído, pero el poder del Espíritu Santo nos afirma a nosotros que Cristo vendrá, que tendremos nuestra redención y que viviremos eternamente con Él. Ese Espíritu Santo de la promesa son las arras de nuestra herencia. Es decir, es el depósito, es la dote que Dios entregó para afirmar su compromiso de redención con nosotros hasta que Él venga y adquiera esa posesión, hasta que Él consuma el matrimonio con su amada para la alabanza de su gloria. Mientras tanto, tenemos a este Espíritu Santo que nos afirma todas estas cosas. Entonces, como les decía, la confesión es bastante clara, ¿verdad? No hay en nosotros ningún don especial ni ningún afecto que pueda tener Dios que lo haga hacer las cosas, sino que simplemente el afecto por sí mismo y su plan para manifestar su gloria a través de esta redención, lo que hace entregarse y lo que hace hacer este sacrificio por sus escogidos, lo hace para la gloria de Él. Y la Biblia también es bastante clara. Nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El enfoque está meramente en la obra de Dios y no en nosotros, como que si nosotros fuéramos el centro del universo o el centro de los afectos de Dios. El centro de los afectos de Dios es Él mismo, porque Él, como vimos con los jóvenes en la clase pasada, Él es autosuficiente. Él no necesita de nada más. El Dios existe para manifestar su gloria a los hombres y disfrutarse a Él mismo por toda la eternidad. Nosotros existimos para manifestar la gloria de Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Entonces, el centro de su amor, el centro de su afecto es Él mismo, y por su gran amor, Él manifiesta la redención a los hombres. Entonces, como les decía, este artículo particularmente nos muestra a nosotros la parte calvinista de los bautistas particulares del siglo XVI. Porque contrario a lo que enseñan los calvinistas, habían varios grupos siempre dentro de una tendencia calvinista, que eran, por ejemplo, los amiraldistas, que son descendientes de Samuel Amiral, creo que se llama. Y ellos dicen que Dios vio en los corredores del tiempo aquel que lo iba a aceptar a Él.
entonces conforme a eso, Él lo escogió. Y eso pues es difícil conciliar con la Escritura. Luego tenemos los molinistas que tratan de hacer una reconciliación entre la soberanía de Dios y entre el libre albedrío del hombre. Y dicen, Dios es completamente soberano y el hombre es completamente libre. La manera en cómo, estas dos cosas pueden reconciliarse es a través de la ciencia media o el conocimiento medio, en que Dios sabe las cosas que van a suceder. Entonces, Él llega a la mitad de esa línea y espera que la otra mitad sea la respuesta del hombre para que llegue al punto en el que Dios quiere actuar. Y ellos basan su interpretación en este versículo de Mateo 11:21. No sé si se recuerdan cuando dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Dios sabía que existía una posibilidad, estoy hablando según los molinistas, Dios sabía que había una posibilidad de que Tiro y Sidón se arrepintieran. Si Tiro y Sidón se hubieran arrepentido, entonces el resultado si Corazín y Betsaida se hubieran arrepentido, su suerte y su fortuna habría sido diferente. Pero como no se arrepintieron, dice, por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Pero el Señor, a través de este conocimiento medio, esperaba que Corazín y Betsaida se arrepintieran. Entonces los esperó hasta un punto intermedio para que ellos actuaran acorde. Si ellos hubieran actuado acorde, hubieran recibido salvación como Tiro y Sidón. Pero dice que como no cumplieron con eso que el Señor esperaba que hicieran, entonces ahora viene el castigo. Y pues es una interpretación que históricamente está ahí, pero realmente tiene sus deficiencias, tiene sus inconsistencias y es difícil de reconciliar con la Escritura. Y finalmente, los arminianistas que dicen el hombre tiene libertad para escoger y tiene la libertad para salvarse él mismo, para decidir si va a aceptar al Señor o decidir si lo va a rechazar. Ahí esto vemos que es inconsistente. Las tres posturas son inconsistentes en la Escritura. Vimos desde el Evangelio de Juan que el Señor habla acerca de sus predestinados, habla que nadie viene a Él si el Padre no lo trae, habla una y otra vez que Él es soberano y que Él está en control de las cosas y que todas estas cosas fueron predestinadas desde antes y obedecen únicamente a su gloria. Así que vemos en este último enunciado esta gran verdad. Déjenme repasar una vez más este párrafo 8 para que lo miremos nuevamente en toda su totalidad. Dice el párrafo 8, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica esta redención, haciendo intercesión por ellos. La manera en cómo aplica esta redención es haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a Él mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y por su Espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría.
de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Únicamente por su gracia libre y absoluta, no por nada que ellos hayan hecho, lo cual pudiera doblar la mano de Dios o hacerlo venir y aplicar todas estas cosas. Así que mis hermanos, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a estos párrafos 7 y 8, en el que vimos el misterio de su comunión y también la aplicación eficaz de su redención. Todo claro, pastor, para mí, y muy gratificante recordar que Dios, la misericordia que ha tenido Dios para con nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de algo que no haya quedado claro? Pastor, yo solo el término granjear no lo capté, no, creo que no había escuchado esa palabra. Sí, recordemos que del tiempo en el que fue hecha la confesión, ¿verdad? Usa un lenguaje un poco más antiguo, pero esto nos habla acerca precisamente de eso que les estuve hablando al final, ¿verdad? Que haya usado algo que fuera atractivo en ellos para aplicar esta gracia, ¿verdad? Algo que pudiera atraer. Eso es granjear. Vamos a buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española para tener un panorama más claro. Granjear es captar, atraer o conseguir. Dice ahí el diccionario de la Real Academia Española. Ganar con relación a la distancia. Obtener ganancias negociando con ganados. Entonces, tal como se los expliqué, lo que dice ahí la confesión es que el Señor aplica la redención únicamente por su libre gracia, no porque Él ganara algo al ofrecérsela a los redimidos o porque ellos tuvieran algo que le interesara a Él obtener. ¿Sí me entiende? Perfecto. Aquí encontré una definición resumida, dice granjear, atraer algo en beneficio de alguien. Sí. Amén, amén. Porque me voy a la cena. Sí. De eso estamos hablando. No, para mañana. Tiene abierto el micrófono, Lourdes, ¿no? Sí, ya. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Yo, si puedo, pastor, otra vez. Dele. El discipulado para eso es, hermano, para discutir, para preguntar. No, tal vez que ahorita que usted estaba leyendo en Gálatas, creo que fue, ¿verdad? Los pecados que sí, menciona. Las obras de la carne. Ajá. Pues yo reflexionaba, ¿verdad? Y creo que usted lo mencionaba, pero quería comentarlo nada más, que muchas veces escuchamos la palabra adulterio, fornicación, y no nos damos cuenta que el mismo Jesús dijo que con el simple hecho de voltear a ver a una mujer con ojos como que si fuera mi esposa, ya caímos, pues. Entonces, y criticamos muchas veces a personas que caen en ese pecado y no nos damos cuenta que nosotros también tal vez hemos caído. Así simple, ¿verdad? Usted mencionaba, creo, cuando habla ahí de homicidas, que también el Señor dice que con decirle fatuo a una persona, ya caímos en ese pecado. Entonces no, como que esperamos ver la gravedad en otras personas, pero no vemos que también en nosotros está igual de grave, pero está, pues. Entonces, o sea, yo recordaba el salmista
creo que en el Salmo 139, que le pide al Señor que examine su corazón y que le muestre, que examine sus pensamientos y que lo pruebe para ver si hay camino de perversidad o de maldad y que nos guíe al camino eterno. ¿Verdad? Yo creo que eso debería de ser una oración nuestra, siempre que el Señor nos muestre nuestro pecado, pues, porque a veces creemos que no pecamos y realmente sí pecamos, más de los que creemos realmente, ¿verdad? Entonces, que yo reflexionaba en eso ahorita, que estaba viendo ese listado, ¿verdad? Quería compartirlo. Amén, totalmente de acuerdo, hermano. Y uno escucha, es que uno tiene esa tendencia a categorizar el pecado, ¿verdad? Por buenos y malos. Hay un libro muy bueno de este señor apellido Bridges, que se llama Pecados Respetables, ¿verdad? Son aquellos pecados que uno piensa que no son tan malos y que yo no soy tan malo como aquel porque aquel es adúltero, porque aquel es fornicario. Cuando escuchamos la palabra pecado, inmediatamente viene a nuestra mente inmoralidad sexual. Y si alguien le dice, hermano, usted está en pecado, inmediatamente salta y dice, no, yo no tengo nada que ver con nadie, ¿verdad? Y todo eso, porque nuestra mente está fijada en esa inmoralidad sexual, cuando realmente deberíamos de sentirnos igualmente escandalizados cuando hay un hermano que es orgulloso y que no quiere reconocer su orgullo. Un hermano que es peleonero, que no se le puede decir nada porque ya saben que ese hermano es brasa y que se enciende rapidito y que no permite que le digan nada. El mismo, deberíamos de sentirnos, como les digo, de la misma manera, igual de escandalizados con un acto de inmoralidad sexual que con una de estas situaciones, ¿verdad? Con odio, envidia, rencores, maledicencias, hechicerías, herejías, todas esas cosas que menciona ahí Gálatas tienen que ser igualmente escandalosas para nosotros y debemos de pelear contra ellas con el mismo afán y aborrecerlas de la misma manera como aborrecemos y como categorizamos muchas veces los pecados de inmoralidad sexual. Amén. Muchas gracias, hermano Mario, por esa aportación. Excelente. ¿Alguien más, hermanos? Yo, no me quedó claro lo de los frutos de la carne, pecados de la carne, frutos de la carne. No, obras de la carne, perdón, obras de la carne, perdón. ¿Qué cosa no le quedó clara específicamente, hermana? Inmundicia, no sé a qué se refiere inmundicia específicamente. No sé, los otros que me quedan más claritos, pero ese inmundicia, no sé, me deja como, no sé, como a... Sí. No sé de dónde viene la palabra, no sé. Un ejemplo práctico de inmundicia, Lurbin, sería tener contacto con algo que el Señor nos ha dicho que no es malo, con todas aquellas cosas que no son santas. Por ejemplo, la pornografía es un ejemplo de inmundicia. Hacer cualquier otra actividad que nos lleve a tener contacto con algo que el Señor nos ha dicho que no debemos hacer, eso es inmundicia. Ok. Yo pensé, digo, ¿será que alguien que no se baña? Digo. No estaba claro para mí. No, en aquel tiempo, a lo que en el contexto de las palabras que está diciendo Pablo, por ejemplo, está el tema de comer carne sacrificada a los ídolos. Era una cosa inmunda para los judíos. Así como cualquier otra práctica, ¿verdad? El tener comunión con los paganos era inmundo para ellos. ¿Por qué? Porque en las leyes levíticas habían prohibiciones que se referían específicamente a no tener con esas cosas que habían sido ofrecidas a dioses ajenos, a dioses paganos, ¿verdad? Para nosotros hoy en día es tener contacto con cosas que Dios nos dice que no deberíamos de hacer. Ok, hoy sí está claro. No estaba claro para mi caso. Con mucho gusto. La cosa es que alguien pudiera decir,
pastor, ¿es lícito fumar marihuana? Porque ahí no aparece en las obras de la carne, ¿verdad? Sí, no aparece en la Biblia. Está de prohibición así, literal. Exactamente, pero dice ahí cosas semejantes a estas. Entonces, si la adicción de drogas, de estupefacientes, de todas esas cosas, nos llevan a nosotros a depender de ellas, porque ahora sabemos que hay usos medicinales y todo eso, ¿verdad? Pero cuando se hace con el propósito de depender de esas cosas y recreativo, ¿verdad? Para, qué sé yo, satisfacer nuestra ansiedad y muchas otras cosas, entonces nosotros estamos cayendo en una obra de la carne, que aunque no está tipificada directamente ahí como no usarás drogas, ciertamente están dentro de la categoría de comportamiento, ¿verdad? Cuando dice Pablo cosas semejantes a esta, porque es semejante a la adicción que alguien pudiera tener a través del alcohol, cuando se mencionan las borracheras, y así sucesivamente. Aunque las cosas no estén específicamente ahí, aplican dentro de esta lista general, ¿verdad? Que lo que vemos ahí son principios que pueden ser extendidos a cosas más específicas. Como por ejemplo, pudiera decir, ahí no habla acerca de matrimonio homosexual, pero habla de orgías y habla de inmundicia. Y dentro de inmundicia pudiéramos categorizar la relación homosexual, la relación entre un hombre con otro hombre, porque dice, maldito el varón que se eche con otro varón. Entonces ese tipo de pecado, ese tipo de obra en la carne, cae dentro de esa otra categoría, ¿verdad? Amén. Robert y después Lucas. Pastor, usted hablaba del tema de los homicidios, ¿verdad? De los asesinatos. Y se me viene a la mente preguntar el tema cuando nosotros vemos cosas así. Saludos, les manda Oliver, por cierto. Por poner un ejemplo, digamos, usted ve noticias que los soldados van a la guerra por X o Y razón, que a simple vista están mal, pues. Todo sea por acaparar recursos o qué sé yo, y usted mira que está incorrecto el accionar militar, y hay asesinato de civiles, de contrarios y todo. Ahí hubo asesinato, pastor, y hubo homicidio, o sea, de todo. Sí. Si una persona que es soldado y es enviado a ejercer el deber como soldado, ¿entrarían ellos en pecado? Le pregunto porque tengo amigos que sí son oficiales de policía, y tengo un par de familiares que también son militares, y no me gustaría que me agarren así, ¿verdad? Fuera base, con una pregunta similar. Y ahorita que usted dice la pregunta de homicidio, perdón, que usted dice eso de homicidio, se me prende el foco. Sí, Dios ha dado 3 poderes aquí en esta creación, ¿verdad? El poder de la iglesia, el poder del Estado y el poder de la familia. Entonces, dentro del poder que Él le ha dado al Estado, está el poder de la espada. Y ese poder de la espada es para garantizar la paz de aquellos que viven quieta y reposadamente y castigar a los malvados. Entonces Dios le ha dado esa potestad al gobierno. Y entonces vemos que desde tiempos antiguos existían ejércitos que estaban supeditados al gobierno. De tal manera que si pensamos nosotros que un soldado que fue y mató por órdenes del gobierno
estaría quebrantando el principio de Dios de no matarás, entonces quiere decir que todos los soldados de David están en pecado y están quebrantando el mandamiento de no matarás. Pero no es así, porque Dios le dio el poder a ese gobierno de la espada para poder garantizar la paz de los justos y el castigo de los malvados. Entonces, a lo que se refiere el mandamiento cuando dice no matarás, es no asesinarás a sangre fría, ¿verdad? Con premeditación, alevosía y ventaja, quitando la vida con fines egoístas. Al final, cada gobierno va a dar cuentas por las acciones y por los motivos detrás de la guerra, pero en el caso de los soldados, en el caso de los policías, ellos obedecen al poder que Dios les dio para mantener la paz, para garantizar que los justos vivan quieta y reposadamente, como dice la Biblia, y que los malvados reciban su castigo. Entonces esa es, así a grandes rasgos, Robert, la pregunta. Y la confesión habla acerca de eso. Déjeme buscar el artículo donde habla acerca de el poder de la espada. Porque eso sería como, en el contexto de la familia, preguntar, o que venga usted y sancione a su hijo, discipline a su hijo, y su hijo venga y le diga, no, yo no te obedezco a vos, porque la única autoridad es la Biblia, ¿verdad? De ninguna manera. En la casa, la autoridad son los padres, y los encargados de poner disciplina y de poner las reglas son los padres. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado poder a la familia para poder administrar el hogar, para poder determinar las cosas que pueden y no pueden hacer. De esa misma manera también le ha dado el poder al gobierno para garantizar el bienestar de los justos y castigar a los malvados. Déjeme buscar aquí en la confesión. Aquí, de las autoridades civiles. Dios, el Supremo, ¿están leyendo conmigo acá? Dios, el Supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para estarles sujetas y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin, les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. ¿Dónde encontramos esto? En todos estos versículos, Robert. Así que tiene tarea usted ir a leer todo esto para encontrar ahí sustento de esta afirmación, ¿verdad? El capítulo 24, numeral 1. Así que lo animo para que pueda leerlo y si quiere platicamos después acerca de ello. Lucas. Sí, yo tengo una pregunta. Es verdad que si, por ejemplo, un pastor comete adulterio, ¿verdad que ya no puede pastorear? Es correcto. ¿Por qué entonces precisamente tiene que hacer ese acto para que ya no pastoree? Pero si, por ejemplo, el pastor en algún momento vio a una mujer con comportamientos indebidos, aún así, en algún momento una persona ha tenido esos pensamientos. Pero ¿por qué precisamente tiene que hacer el acto para que ya no pueda pasear? Sí. Claro. Realmente, Lucas, si fuera por eso, nadie sería digno de pastorear, ¿verdad? Todos los pastores no somos ángeles. Somos hombres y todos pecamos. Todos tenemos
pues diferentes luchas en nuestra carne y las vamos a tener hasta que Cristo venga y haga nuestro cuerpo glorificado y que ya no tengamos más pecado en el cuerpo. Mientras tanto, tenemos un montón de luchas, Lucas, y tenemos que pelear contra esas cosas. Los pensamientos adúlteros, sentimientos adúlteros están presentes en los pastores y en todos los hombres. Lo que la Biblia nos dice, cuando nosotros vemos los requisitos de los pastores, déjame buscártelo. En Primera de Timoteo, creo que es, vamos a ver. Primera de Timoteo 3. Dice, palabra fiel, 3 desde el 1, mira. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, el verso que estamos viendo es que sea irreprensible y marido de una mujer. Ahora, esta palabra irreprensible, bueno, ¿qué se me hizo? Esta palabra irreprensible no significa inmaculado, no significa que no tiene que tener pecado alguno, sino que, por el contrario, que no tenga un pecado del cual haya sido manchado y tenga antecedentes por haber causado un escándalo entre el cuerpo de Cristo. Que la gente cuando lo mira no pueda decir de él que es un adúltero, que engañó a su esposa, que cometió ese pecado contra el Señor y que eso esté limitando el actuar de su ministerio. ¿Por qué razón? Porque aunque ese hombre se haya arrepentido, aunque ese hombre ya no siga más con esa mujer, cada vez que se pare al púlpito, la gente va a recordar que ese hombre cayó con otra mujer. Y aunque él haya pedido perdón, aunque él se haya arrepentido, haya dejado a la otra mujer y haya vuelto con su esposa, la mujer lo haya perdonado y sigan adelante, el estigma y ese pecado, las consecuencias de ese pecado, lo van a seguir persiguiendo toda su vida. Entonces, cuando nosotros buscamos las cualidades de un pastor, es que su vida no haya sido manchada por un escándalo de esos. ¿Por qué? Porque el testimonio de Cristo va a ser mancillado. La gente no va a recibir bien esas palabras de ese hombre. Cuando lo escuchen predicar van a decir, mira vos, ¿quién es el que está predicando allá? Aquel viejo que se acostó con la vecina y que hizo esto y que hizo lo otro. No, hombre, yo a esa iglesia no voy. Ese es un mentiroso. Esa gente es de mentira, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Buscamos que un hombre no sea manchado por un acto de esos consumados. Pero eso no significa que un pastor es inmaculado, que no comete pecado y que los pensamientos pecaminosos no pueden llegar a su vida. Pueden llegar a su vida, pero si él vive conforme al Espíritu, ese hombre se va a encargar de mortificar esos pecados, esos sentimientos y de pelear la buena batalla para no dejar que le ganen y no llegar finalmente a consumar el hecho. Y esa es a eso nos referimos, Lucas, cuando hablamos de esta irreprensibilidad que tiene que haber en los pastores, ¿verdad? Okay. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta?
Si no hay más preguntas, hermanos, entonces terminamos acá. Quiero animarlos a que continuemos aprendiendo el verso para memorizar, que dispongamos nuestro corazón para estar el domingo. Este domingo terminamos con nuestra serie, bueno, la parte de los matrimonios, de Reformando la Familia. Así que le pido que pueda estar con nosotros temprano para terminar este estudio, que pueda invitar a alguien que usted piense que puede beneficiarse de todo esto que estamos estudiando y al mismo tiempo cumplir con la responsabilidad de predicar el Evangelio y de llevar a otros al conocimiento y a la verdad de Cristo. Un anuncio más que tenía que hacer, quizás por lo que no están en el chat de la iglesia o no sabían esto. El domingo tenemos habilitada una salita para los niños que son menores de 5 años. Entonces, por cualquier visita o por cualquier otro niño que en algún momento esté incómodo, va a tener ese nuevo espacio ahora para que pueda llevarlo ahí, que se tranquilice y luego pues estar en el culto, ¿verdad? Eso nos permitirá a todos estar más cómodos, más tranquilos, recibiendo la palabra del Señor, tanto los niños allá con las hermanas que se van a encargar, como pues nosotros en el salón principal recibiendo la palabra del Señor. Así que, gloria a Dios por eso, hermanos. El Señor sigue proveyendo para nuestra iglesia y a Él sea la gloria por siempre y por siempre. Así que vamos a terminar orando. Voy a pedirle a mi hermano Henry que pueda dirigirnos en oración. Con reverencia oremos, hermanos. Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, en esta noche, agradecidos, oramos a ti por un día más de discipulado, por la oportunidad que nos permites de poder aprender más de ti. Te damos gracias por el tiempo que tuvo el día de hoy el pastor para poder compartir esta enseñanza. Señor Jesús, te damos gracias por la perfección de tu justicia, por la perfección de tu gracia, por la perfección de tu potencia. Te damos gracias porque te ha placido revelarnos tan grande misericordia, tan grande obra en la cruz. Es por tu sangre que realmente tenemos vida. Y te pedimos asimismo que nos guardes de todo aquel mal que nos pone en desobediencia a ti, que nos lleva a deshonrar tu santidad. Te pedimos que por favor guardes el corazón de cada familia aquí representada. Líbranos de toda tentación, de vituperar tu nombre, Señor, y de comportarnos como aquellos que viven en el mundo conforme a sus placeres. Te pedimos por cada familia aquí representada. Te pedimos que nos guardes. Te damos gracias infinitamente, Señor, por este día. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos, que continúen descansando. Nos vemos el viernes para nuestra reunión de oración.